si el paciente no tiene confianza, pues el paciente va a poder o va a permitir que nosotros o va a aceptar cualquier tratamiento que nosotros le vayamos a ofrecer, ¿no? Entonces él va a estar seguro de que está en buenas manos, de que está ante un buen profesional, entonces va a aceptar cualquier plan de tratamiento que nosotros le propongamos. Entonces es importante, como les decíamos, que el paciente tiene que sentirse bien en la consulta, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con lo que es el examen del paciente parcialmente desdentado? Entonces es cualquier estudio que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Este estudio debe ser de una manera completa que vayamos a realizar de las condiciones en las que está el paciente, ¿no? Esas condiciones tenemos que verlas de manera general, de manera regional y además de una manera específica o bucal del paciente, ¿no? Tenemos que ver en qué condiciones está esa cavidad bucal para que en base a eso nosotros podamos ver las necesidades de tratamiento que tiene nuestro paciente y en base a eso podamos aplicar o podamos planificar un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el examen? Es realizar un completo estudio de las condiciones generales, regionales y bucales de nuestro paciente, ¿no? En prostodoncia fija, el examen del paciente se circunscribe sobre todo al examen extraoral y al examen intraoral, ¿verdad? Donde nosotros vamos a analizar todos y cada uno de los órganos y tejidos que componen la cavidad bucal, ¿no? Y vamos a tomar, tenemos que tomar esta cavidad bucal como parte importante de lo que es el sistema digestivo superior, ¿verdad? Entonces nosotros, o por qué es importante tomar en cuenta que la cavidad bucal es parte del sistema digestivo superior, ¿verdad? Porque a través de la cavidad bucal nosotros ingerimos casi la totalidad de nuestros alimentos, ¿no? Y a través del estado de la cavidad bucal también puede reflejarse en situaciones de enfermedad a nivel sistémico, ¿no? Entonces, si hay alguna patología, algún problema bucal, puede generar o puede reflejarse en una enfermedad también, como decíamos, sistémica, ¿no? Que haya un absceso que no esté tratado en la cavidad bucal y hay una supuración constante, ¿verdad? El paciente puede ir ingiriendo o puede ir tragando ese contenido purulento que va saliendo de ese absceso, ¿verdad? Y ese contenido pues, es bastante patógeno, ¿verdad? Tiene muchos microorganismos y bacterias, por lo tanto eso va ingiriendo el paciente y esas bacterias pueden ocasionar, ¿verdad?, problemas a nivel cardíaco, pueden ocasionar también problemas a nivel renal, ¿no? Entonces, pues, cualquier patología de la boca puede reflejarse en una patología ya de orden sistémico. Entonces, esta valoración que nosotros tenemos que realizar a nuestros pacientes siempre la debemos relacionar con lo que es la salud física general, ¿verdad? Y también tenemos que relacionarla con las necesidades psicológicas que tiene nuestro paciente. Como habíamos indicado en una oportunidad, ¿verdad? Que no es lo mismo que venga un paciente y que busque simplemente que le coloquemos dientes para que pueda volver a comer o volver a masticar tranquilamente. Entonces, hay pacientes que solo les importa eso, por poder masticar, no les importa la estética, no les importa el color, la forma, etcétera, nada, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes es mucho más fácil de tratarlos y además vamos a poder, pues, colmar sus expectativas de una manera muchísimo más grande de lo que él buscaba, ¿verdad? En cambio, hay pacientes en las que vienen, ¿no?, con la boca totalmente destrozada y vienen con una fotografía de alguna de sus artistas favoritas, ¿cierto? Y entonces nos piden que nosotros repliquemos ese tipo de sonrisa en la boca del paciente. Entonces, eso después, si el paciente no ha curado o no ha cuidado su cavidad bucal, pues va a ser muy difícil que pueda cuidar un aparato protético, ¿verdad? Una restauración de esas características. Entonces, si nosotros al momento de hacer nuestro tratamiento no reproducimos esas prótesis iguales a la fotografía que nos está mostrando, pues no va a ser un tratamiento satisfactorio para nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, por tanto, va a ser una forma de haber fracasado con esos tratamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las necesidades psicológicas que tiene el paciente al momento de requerir un tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes pues son inconformistas, entonces va a ser difícil que nosotros podamos
colmar sus expectativas, ¿no? Entonces simplemente nos podemos, y eso hasta buscar problemas que no son realmente, como podría decir, que no son realmente ocasionados por nosotros, ¿no? Entonces el paciente no llenamos las expectativas, ¿verdad? Por sus necesidades psicológicas, y entonces nos puede ocasionar a nosotros problemas de tipo legal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Al momento de realizar el examen, pues tenemos que, como decíamos, realizar y siempre equiparar, ¿verdad?, cuáles son las necesidades, tanto de salud general y de necesidades psicológicas, ¿no? Entonces el examen del paciente se lo va a realizar con el fin de poder determinar la patología o alguna necesidad de tratamiento que tiene el mismo, ¿verdad? Estamos hablando del paciente. Entonces es decir, que tenemos que llegar al diagnóstico para que a través de este diagnóstico nosotros posteriormente podamos planificar el tratamiento que corresponde, según el caso clínico, a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, la finalidad del examen es poder determinar la patología o las necesidades de tratamiento que tienen nuestros pacientes, ¿no? Entonces tenemos un paciente que nos busca en la consulta, entonces nosotros en primer lugar tenemos que ver, ¿verdad?, realizar un examen, como he dicho, físico general. Después nos iremos a un examen regional, ¿verdad?, cabeza y cuello. Y después de ese examen regional, recién podremos realizar un examen intrabucal, ¿verdad? Entonces ya ingresar recién a la cavidad bucal. Entonces tenemos que ver pues las características físicas y las necesidades generales que tienen nuestros pacientes, ¿no? Entonces vemos este paciente, ¿verdad?, las características de sus facies, los ojos tristones, etc. Entonces denotan que este paciente tiene algún problema, alguna patología, ¿no? Entonces eso se refleja en la cara. Entonces no es un paciente que esté sonriendo, que esté feliz, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar todos estos aspectos cuando estamos empezando a realizar el examen. Entonces, después de haber hecho el examen general y el examen regional, recién ingresaremos a la cavidad bucal para poder determinar o ver, ¿verdad?, las necesidades ya que tiene dentro de la boca nuestro paciente. Entonces, a primera vista en el examen podemos ver, ¿verdad?, que este paciente tiene una mordida invertida. Entonces podríamos fácilmente catalogarla de un paciente clase 3, ¿no? Pero que no es así. Este paciente simplemente tiene problemas de bruxismo, ¿no?, desgastes de las piezas dentarias, lo cual ha ocasionado un deslizamiento anterior, ¿verdad?, y hacia arriba de la mandíbula, lo que le da una falsa clasificación, ¿verdad?, que pareciera que tuviera mordida invertida. Entonces nosotros en estos pacientes pues tendremos que utilizar todos nuestros conocimientos para poder llevar a una, en primera instancia, poder reposicionar los cóndilos y llevar a una posición de relación céntrica, con lo cual vamos a ver si realmente es un paciente clase 3, es que letal, ¿verdad?, o simplemente es una posición dentaria por las características de su oclusión, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir determinando en el examen. Tenemos que ver los desgastes, las facetas que tiene, si son por bruxismo, ¿verdad?, si es por abrasión, si es por afracción, si es por atrición, si es por erosión, etcétera. Entonces todos esos aspectos nosotros tenemos que ir revisando durante el examen a nuestro paciente. Entonces tenemos que hacer en primera instancia todo un examen total de la cavidad bucal, tanto de tejidos duros como de tejidos blandos. Posterior a ello, recién realizaremos el examen de la pieza a motivo de consulta. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo era a un principio y cómo realmente había sido su oclusión. Pues no era un paciente clase 3, ¿verdad? Entonces ya están los cóndilos reposicionados y vemos que es un paciente con características de una clase 1, simplemente que tenía ese problema de adelantamiento de la mandíbula por el tipo de oclusión. No había estabilidad posterior, ¿verdad?, tenía desgastes en las piezas dentarias, entonces no había que le dé estabilidad a esa articulación, y por lo tanto la mandíbula se ha adelantado, protruido y ha subido, ¿verdad? Y de ese modo tenía una mordida invertida. Entonces, llevando a una posición de relación céntrica, nosotros podemos ya ver las características reales de nuestro paciente. Ahí podemos hacer nuestros tratamientos, ¿no? Estabilizaremos la mandíbula en esa posición a través de restauraciones en las piezas posteriores, resinas, y a través de restauraciones provisionales en las piezas anteriores, ¿no? Entonces dejamos a nuestro paciente por un periodo
de unos 6 meses a que se acostumbre a esa nueva dimensión vertical y a esa nueva posición condilar que hemos logrado, y recién podremos pensar en realizar un tratamiento definitivo, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros lo vamos a observar y lo vamos a ver en el examen, y a través de ese examen pues vamos a llegar al diagnóstico, y en base a ese diagnóstico estamos planificando nuestros tratamientos. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para poder realizar un buen examen en nuestros pacientes? ¿No? En primera instancia, tenemos que establecer una buena comunicación con nuestro paciente, ¿no? Tenemos que tener un consultorio acorde a las exigencias de normas de bioseguridad, y este debe tener una buena iluminación, ¿no? Sobre todo, o es mucho mejor si tiene una iluminación natural. Es importante darle el confort adecuado al paciente, ¿verdad? En nuestro consultorio. El paciente debe sentirse bastante cómodo en el consultorio para que nosotros podamos realizarle el examen de una manera minuciosa, ¿verdad? Si es un paciente ansioso, nervioso, va a ser difícil realizar un buen examen. Entonces, el paciente debe estar bastante cómodo en el consultorio y debe estar confortable, ¿no? Para que de esta manera permita que nosotros realicemos un examen, como decíamos, bastante minucioso, ¿no? Y entonces ese examen no se lo realiza simplemente en 5 minutos, entonces nos va a tomar un tiempo bastante largo, porque tenemos que hacer un examen general, tenemos que hacer un examen regional, y recién tenemos que hacer un examen intraoral, ¿no? Entonces el paciente antes del examen debe higienizarse o debe lavar la boca, ¿no? Debe venir al consultorio ya con la boca lavada, o si en caso de que venga del trabajo, etcétera, pues tendrá que traer su cepillo, su pasta dental, y si no fuera así, pues por lo menos tiene que enjuagarse con simplemente con buchadas de agua, ¿no? Pero la boca debe estar limpia para que nosotros podamos realizar un adecuado examen, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que si el paciente tiene prótesis removibles, ¿verdad? Tenemos que pedirle que se las retire o se las quite para que nosotros podamos realizar de igual manera un examen bastante detallado, porque la aparatología protésica removible tiene muchos elementos que pueden enmascarar o pueden ocultar, ¿verdad?, alguna patología o algún problema que presente el paciente en la cavidad bucal. Entonces es importante que cuando nosotros estamos realizando o estamos haciendo el examen, el paciente pues se retire la prótesis removible para que tengamos un acceso total a esa cavidad bucal y podamos realizar ese examen, ¿no? Entonces también necesitamos tener el instrumental adecuado para poder realizar el examen en nuestro paciente, ¿no? Entonces necesitamos pues una bandeja con mínimamente sonda exploradora, pinzas, espejo y la sonda periodontal, que nunca debe faltar en una bandeja de exploración, ¿no? Porque nosotros tenemos que realizar el sondaje de todos los surcos en cada una de las piezas dentarias que están presentes en la cavidad bucal para poder determinar el grado de salud de esa cavidad bucal. Entonces estas son las condiciones que nosotros tenemos que seguir para poder realizar un buen examen a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las etapas que tenemos que seguir para realizar un examen? Las podemos dividir en 2 etapas, ¿no? La primera etapa, que es el examen clínico, y la segunda etapa, que es que son los exámenes complementarios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr o vamos a realizar en el examen clínico? Entonces, el examen clínico es la valoración del paciente que se la realiza en el consultorio o en la clínica, ¿no? Se desarrolla en el siguiente orden. Tenemos que seguir un orden para poder llevar a cabo este examen clínico. Entonces, el orden que nosotros seguimos es, en primera instancia, tenemos que realizar la anamnesis a nuestro paciente, que consiste en el interrogatorio que se realiza al mismo para poder recabar la información, ¿verdad? La anamnesis tiene 4 partes que de igual manera nosotros tenemos que seguirlas. En primer lugar, tenemos la afiliación, donde tenemos que anotar, ¿verdad?, el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, la profesión o la ocupación de nuestro paciente, de igual manera la procedencia, el domicilio y demás datos referenciales, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que nosotros ir anotando en nuestra historia clínica. En segundo lugar, tenemos que anotar lo que es el motivo de la consulta, preguntar al paciente cuál es la razón de la visita al consultorio. Pues este motivo de consulta nosotros tenemos que registrarlo de igual manera en la historia clínica con las mismas palabras que el paciente nos relata, ¿no? No tenemos nosotros por qué interpretar lo que el paciente nos está diciendo y tampoco tenemos que traducir lo que hemos entendido. Entonces tenemos que anotar el motivo de consulta con las mismas palabras que el paciente nos está indicando el por qué ha venido al consultorio. En tercer lugar, tenemos que ver los antecedentes familiares, ¿no?
Tenemos que preguntar a nuestros pacientes sobre las patologías que podrían haber tenido sus parientes o sus familiares, ¿no? Y qué tratamientos han recibido los mismos con anterioridad. Esto es importante para saber si la patología que encontramos o presenta el paciente puede ser de orden hereditario, ¿no? O simplemente es de orden personal. Entonces, es importante esto para que podamos nosotros, como decíamos, ir anotando todos estos elementos en la historia clínica, ¿no? Que corresponde a la primera parte de esta, que es el examen clínico, ¿no? Y el cuarto elemento, tenemos que registrar o tenemos que anotar los antecedentes personales, ¿no? Entonces esto lo vamos a subdividir en dos etapas o en dos partes. Una va a ser la historia clínica médica y la otra va a ser la historia clínica odontológica, ¿no? Entonces son estas dos etapas que nosotros, o estas dos partes que nosotros tenemos que anotar cuando estamos viendo los antecedentes personales, ¿verdad? Entonces esto corresponde a lo que es la anamnesis, que es parte también del examen clínico. Entonces, la historia clínica médica, acá vamos a anotar los antecedentes de enfermedades generales de nuestro paciente. Tenemos que ver cuándo fue la última vez que visitó al médico, ¿verdad? Qué enfermedades anteriores presentó el paciente, o qué enfermedades actuales tiene o presenta, si toma algún tipo de medicación, ¿verdad? Si padece alguna enfermedad o cardiopatía, alguna enfermedad de orden sistémico, si presenta gastritis, si es alérgico a algún tipo de medicación, ¿verdad? Si presenta anemia o tiene diabetes, etcétera. Todos estos elementos son importantes que nosotros anotemos en la historia clínica porque nos pueden dar muchas referencias al momento de realizar nuestros tratamientos. Dentro de lo que es la historia clínica odontológica, ¿verdad? Tenemos que preguntar o tenemos que ver cuándo fue la última vez que visitó el paciente al odontólogo, ¿no? Tenemos que ver sus antecedentes de enfermedades odontológicas, ¿no? Si ha recibido tratamientos quirúrgicos, periodontales, operatorios, ortodónticos, protésicos, cuáles son sus hábitos de higiene, ¿verdad? Si el paciente fuma, bebe, sus hábitos alimenticios, etcétera. Entonces todos estos aspectos también tenemos que anotar en la historia clínica porque de igual manera nos van a dar muchas referencias para obtener o realizar un diagnóstico y posteriormente podamos elaborar nuestro plan de tratamiento, ¿no? Entonces, después del examen clínico, en el examen clínico hemos hecho la primera parte que era la anamnesis, ¿verdad? Todo lo que el paciente nos relata. Entonces, después de eso tenemos que proceder a realizar el examen físico, ¿no? Entonces, el examen físico es el examen propiamente dicho que se realiza al paciente de forma metódica y ordenada, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para realizar el examen físico? Tenemos que realizar un examen general, ¿no? Donde vamos a observar y vamos a valorar el estado general de nuestro paciente. Acá tenemos que ver, ¿verdad?, todo lo que corresponde a lo que son sus signos vitales, ¿no? Tenemos que ver qué técnicas de exploración vamos a emplear para realizar este examen general. Pues estas técnicas son la observación y son el interrogatorio, ¿verdad? Porque nosotros preguntamos al paciente y al mismo tiempo vamos observando o vamos auscultando a nuestro paciente, entonces estamos obteniendo los datos generales de su salud. Tenemos el siguiente, que va a ser el examen extraoral o examen regional, ¿verdad? Entonces el examen regional se realiza al paciente revisando u observando, ¿verdad?, lo que es la cara y lo que es el cuello, donde vamos a ir buscando alguna enfermedad o algún signo que podamos observar. Las técnicas de exploración que vamos a utilizar para realizar el examen extraoral van a ser la observación y la palpación, ¿verdad? Porque además de ver, de observar a nuestro paciente, nosotros vamos a ir palpando, ¿verdad? Vamos a palpar lo que son las articulaciones temporomandibulares, vamos a ir palpando lo que son las cadenas ganglionares, ¿verdad? El grado de tonicidad de los músculos, etcétera. Entonces todo eso nosotros vamos observando y vamos palpando. Entonces son las técnicas de exploración que utilizamos en el examen extraoral o en el examen regional, ¿no? Tenemos que observar de igual manera su aspecto facial o el aspecto facial de nuestro paciente, procurando verificar características importantes. Estas pueden ser, ¿verdad? Podemos verificar la simetría facial, podemos verificar la dimensión vertical, si está aumentada, está disminuida, o si presenta una dimensión vertical normal. Vemos el grado de soporte labial que presente nuestro paciente, ¿verdad? Vemos la línea de la sonrisa, si tiene una sonrisa alta, baja o media, etcétera. Entonces todos estos aspectos tenemos que irlos registrando porque nos van a servir para poder realizar nuestro plan de tratamiento, ¿no? Entonces,
los pasos del examen físico, estamos en el examen general, el examen extraoral o examen regional. Y después del examen extraoral o regional, recién vamos a entrar a la cavidad bucal para realizar un examen intraoral o intrabucal. Entonces, este examen intrabucal se efectúa de una manera detallada. Se inicia o tenemos que iniciar este examen por lo que son las mucosas, tenemos que revisar el piso de la boca, tenemos que revisar los carrillos, el paladar, la lengua, etcétera, todos los elementos o tejidos blandos que recubren la cavidad bucal. Posteriormente tendremos que irnos a observar el periodonto, ¿verdad? El periodonto ya sea de inserción o el periodonto de protección de cada una de las piezas dentarias. Y posterior a ello, pues empezaremos recién a realizar el examen dentario específico, ¿verdad? De forma general. En primer lugar, tenemos que ver el número de piezas dentarias presentes en la cavidad bucal, si presenta algún tipo de anomalía, si las piezas dentarias sufren o han sufrido o tienen cambio de coloración. Y por último, vamos a realizar un examen pormenorizado de la pieza dentaria motivo de consulta, ¿no? Entonces, esta valoración se lleva a cabo con instrumental de exploración y también usamos algunos medios auxiliares. ¿Cuáles son las técnicas semiológicas que tenemos de exploración que tenemos que emplear o vamos a emplear para realizar este examen intrabucal? Usamos la observación, usamos la inspección, usamos la palpación y usamos la percusión, ¿verdad? Entonces, esas son las técnicas semiológicas para poder realizar el examen intrabucal, ¿no? A través del cual nosotros podemos comprobar la vitalidad pulpar mediante agentes físicos, o podemos comprobar también lo que es la movilidad dental, ¿verdad? El grado de movilidad dental que puede tener cada una de las piezas dentarias. Entonces, todos estos elementos tenemos que, de igual manera, irlos registrando o irlos anotando en lo que es nuestra historia clínica, ¿ya? Entonces, son las etapas del examen clínico, ¿verdad? Anamnesis, examen físico. Entonces, tenemos que observarlo, tenemos que ver, tenemos que ir revisando, ¿verdad? En la cavidad bucal, hemos dicho primeramente mucosas, carrillos, paladar, lengua, mejillas, ¿verdad? Labios, etcétera. Todos esos aspectos tenemos que revisarlos y después nos vamos a recién a la revisión de las piezas dentarias, ¿no? Entonces tenemos que ver la situación de cada una de las mismas, ¿verdad? Y tenemos que ir anotando y tenemos que ir registrando todo eso, lo que es la historia clínica. Entonces tenemos que ir anotando todo lo que observamos en la cavidad bucal, lo vamos a registrar en lo que es la historia clínica, ¿no? Entonces, grado de movilidad, de retracción, de pérdida de soporte de las piezas dentarias, etc. Entonces, todo lo que vayamos nosotros hallando, tenemos que irlo registrando en lo que es nuestro documento, que es la historia clínica, ¿no? Y entonces, la segunda etapa de lo que corresponde al examen de nuestro paciente, al examen del paciente parcialmente desdentado, ¿verdad? Corresponde a lo que son los exámenes complementarios. Entonces, a través del examen, del examen clínico, nosotros vamos a poder determinar la patología que tiene nuestro paciente y vamos a poder determinar las necesidades de tratamiento, ¿verdad? Entonces, hemos obtenido un diagnóstico, pero este diagnóstico es todavía un diagnóstico presuntivo, porque nosotros presumimos que el paciente tiene estos problemas o estas necesidades, ¿no? Y entonces, a través de lo que son los exámenes complementarios, nosotros vamos a poder corroborar realmente si esa es la patología que tiene nuestro paciente, ¿verdad? Y si ese diagnóstico presuntivo se convierte en un diagnóstico definitivo. Entonces, para eso nos sirve lo que son los exámenes complementarios. ¿Y cuáles son los tipos de exámenes complementarios que nosotros podemos utilizar para realizar el examen de nuestro paciente? Pues son las radiografías, son los modelos y son las fotografías. ¿Verdad? Entonces son los tres tipos de exámenes complementarios que podemos usar y los cuales nos van a servir para poder generar u obtener un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué es el examen radiográfico? Pues a través de este tipo de estudio nosotros vamos a poder ver, vamos a poder observar las partes que no son visibles a simple vista, ¿verdad? Lo que está incluido dentro de lo que son los rebordes alveolares y lo que está cubierto por tejidos blandos. Entonces, son estructuras a las cuales no tenemos acceso, ¿verdad? Mediante un examen visual directo. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en lo que son los exámenes radiográficos para poder corroborar todo lo que todos los hallazgos que hemos realizado en el examen físico de nuestros pacientes, ¿no?
Y para ello utilizamos tres tipos de estudios radiográficos. Tenemos las radiografías panorámicas, tenemos las radiografías periapicales y tenemos las radiografías de aleta de mordida o radiografías bite-wing, que se denominan, que son, porque pues son los tres tipos de estudios radiográficos que podemos utilizar nosotros para poder corroborar los hallazgos encontrados en el paciente durante el examen físico, ¿no? O el examen clínico en este caso. Entonces tenemos las radiografías periapicales, las radiografías panorámicas y las radiografías bite-wing. Este es un estudio radiográfico de radiografías panorámicas, ¿verdad? Que se denomina radiografías seriadas, donde nosotros tomamos radiografías de cada grupo dentario, ¿verdad? De toda la cavidad bucal, de tanto de las piezas superiores como de las piezas inferiores. Entonces este tipo de estudios al que nosotros tendríamos que acostumbrarnos a manejar en el consultorio para poder realizar cualquier tratamiento protético, ¿no? Porque las radiografías periapicales son las radiografías que nos dan una referencia mucho más exacta que cualquiera de las otras. En cambio, las panorámicas, ¿verdad?, tienen un grado de distorsión entre 30 a un 70%, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Y las radiografías bite-wing o de aletas mordidas simplemente nos dan una referencia de las caras o de las coronas de las piezas dentarias, ¿verdad? No nos registra toda la pieza dentaria. Entonces, la de aleta mordida simplemente nos dan la referencia o la información de las superficies coronarias de la pieza dentaria. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con lo que son las radiografías periapicales, o los estudios seriados, ¿no? Que nos va a proporcionar información que nos va a ayudar a correlacionar todos los datos que se ha recabado, escuchando al paciente, explorando la boca y evaluando todos los modelos diagnósticos, ¿no? Entonces hemos visto los modelos diagnósticos, hemos hecho el examen físico o clínico a nuestro paciente y pues entonces todo lo que hemos hallado durante esos procedimientos los podemos corroborar nosotros con lo que son los estudios radiográficos. ¿Qué se evalúa durante un examen radiográfico, verdad? Tenemos que ver si hay o si presentan signos de caries, tenemos que observar si existen lesiones periapicales, si las piezas dentarias tienen o no tienen endodoncias, la altura de nuestro hueso alveolar, ¿verdad? Que es importante saber el porcentaje de soporte que tenemos en esa pieza dentaria para ver si vamos a poder utilizar como pilar, ¿verdad? De un aparato protético. Podemos calcular la proporción corona-raíz de las piezas dentarias, ¿verdad? Nos va a servir para determinar la longitud, configuración y la dirección de las raíces cuando queremos hacer algún tratamiento protético, ¿verdad? Utilizando algún aparato de retención intraradicular, ¿no? Entonces nos sirve para determinar el grado de ensanchamiento del ligamento periodontal, para ver si estamos frente a una periodontitis, ¿verdad? Por inflamación o por trauma. Entonces nosotros tenemos que ver todos estos elementos en una película radiográfica. Nos va a servir para determinar la presencia de restos radiculares o algún otro tipo de patologías dentro de la cavidad bucal, ¿no? Y nos sirve también para determinar el estado de los retenedores intrarradiculares en los dientes presentes, ¿verdad? Para ver si esos retenedores están funcionando de una manera adecuada, ¿verdad? Si no tienen algún tipo de alteración que amerite que tengamos que retirarlos, que tengamos que cambiarlos, etc. Entonces, todos estos elementos nosotros vamos a ir evaluando en los exámenes radiográficos, ¿no? Entonces tenemos hemos dicho la panorámica, que nos sirve como una referencia de que podemos ver en una sola placa, una sola película, todas las piezas dentarias. Pero ¿cuál es el inconveniente de este tipo de estudios? Que tenemos una distorsión, ¿verdad?, en sentido vertical de más o menos el 30%. Entonces, una pieza dentaria en una radiografía panorámica está un 30% aumentada, ¿verdad? Entonces, lo cual nos puede, es decir, si usamos este tipo de radiografías para tratar, nos puede llevar a cometer errores durante nuestros tratamientos, ¿verdad? Porque el tamaño de la pieza no es real, entonces está aumentada al 30% y ese 30% es bastante es un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces para eso necesitamos nosotros las radiografías periapicales que nos dan una información real. Y además esta película también tiene mucha superposición entre estructuras y
tienen una distorsión de aproximadamente el 70% del tamaño, ¿verdad? Entonces este tamaño mesio-distal o mesio-distal de una pieza dentaria, pues no es real, está distorsionada más o menos o aproximadamente entre un 70% aumentado el tamaño, ¿verdad? Entonces hay una gran distorsión, además como decíamos hay apiñamiento o sobreposición de estructuras dentarias, lo cual nos puede llevar a cometer errores. Entonces podemos usar este tipo de radiografías para poder realizar estudios, ¿no? Pero no para poder realizar tratamientos. Entonces, para poder realizar ya el tratamiento, tenemos que optar por las radiografías periapicales de las piezas que vamos a tratar, ¿no? Entonces, decíamos, las panorámicas nos sirven como una referencia, ¿no? Entonces, nos dan la referencia general del estado de las características de la cavidad bucal, pero tenemos mucha distorsión, ¿no? Entonces, nos sirve simplemente para poder determinar, realizar estudios, corroboraciones, etcétera, que junto con una radiografía periapical pues vamos a poder corroborar de una manera correcta, adecuada, el tratamiento que nosotros podemos o tenemos que seguir en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven los estudios radiográficos. El segundo tipo de examen complementarios son los modelos de estudio o modelos de diagnóstico, que los modelos de estudio van a ser modelos primarios o modelos preliminares que se obtienen de impresiones dentales en el examen bucal, ¿verdad? Deben estar montados estos en un articulador semi-ajustable. Entonces nosotros optamos o tomamos una primera impresión durante el examen de nuestro paciente, con una impresión con alginato, obtenemos un modelo, vaciamos ese modelo en yeso piedra normal o en yeso París o yeso común, y de esos modelos los vamos a montar en un articulador semi-ajustable. ¿Qué características debe tener? Se requiere obtener una fiel reproducción de las arcadas dentarias mediante alginato, ¿no? Estas impresiones deben estar exentas de distorsiones. Tenemos que tomar impresiones de arco superior, impresión de arco superior e impresiones de arco inferior. Impresiones, pero totales de la cavidad bucal. Los modelos no deben tener poros que pueden ocasionar o pueden ser causa de un defectuoso vaciado, ¿no? Entonces no deben tener poros o perlas positivas que se dominan sobre todo en las superficies oclusales de estos modelos, que posteriormente nos pueden llevar a cometer errores, ¿no? Para sacar el máximo partido de los modelos deben estar montados en un articulador semiajustable, ya que se puede conseguir una imitación razonable y exacta de lo que son los movimientos mandibulares, ¿verdad? Apertura, cierre, máxima intercupidación, protrusión, lateralidad izquierda, derecha, retrusión, etcétera. Todo esto nosotros imitamos esos movimientos en nuestros pacientes. Nos permite una visión sin estorbos de la altura gingivo-oclusal de las piezas dentarias, ¿verdad? Podemos medir de incisal hacia cervical, de oclusal hacia cervical, la altura de las piezas dentarias. Nos ayuda para poder medir con precisión la longitud del diente que vamos a tratar para poder determinar el diseño o poder diseñar o realizar el diseño de nuestra preparación, ¿no es cierto? Entonces medimos ya tanto de cervical a incisal o de mesial hacia distal el tamaño de las piezas dentarias, con lo cual nosotros podemos obtener información para diseñar nuestros tratamientos. Vamos a ver o vamos a poder observar la inclinación de las piezas dentarias, ¿no? Entonces todo esto lo observamos o lo realizamos mediante el análisis de los modelos en el articulador semi-ajustable. Podemos ver las migraciones que han sufrido esas piezas dentarias, tanto hacia mesial o hacia distal, o si han extruido, ¿verdad? Han salido de lo que era el plano oclusal por falta de antagonista. Entonces ahí tenemos que ver, ¿no?, qué tratamiento podemos realizar en esa pieza dentaria para poder volver el plano oclusal. Entonces, etcétera, eso lo realizamos en lo que son los modelos. Entonces observamos lo que son las facetas de desgaste, extrusiones de los dientes, etcétera. Vamos a ver las rotaciones de las piezas dentarias o los desplazamientos que estas han podido sufrir, ¿no? La rotación, si tiene una rotación hacia mesial, hacia distal, hacia vestibular, hacia palatino, lingual, etcétera. Vamos a ir observando de igual manera todos estos aspectos en el examen de los modelos articulados, ¿no? Podemos ver también el tipo de oclusión, una clase 1, clase 2, clase 3, qué tipo de entrecruzamiento tiene, ¿verdad? Si tiene una clase 1 con mordida profunda, mordida abierta, etcétera. Entonces todos esos aspectos los vamos a ir analizando de igual manera en el articulador o de nuestros modelos montados en el articulador semi-ajustable.
¿no? Entonces los modelos nos van a servir de método o como un método didáctico para que el paciente pueda entender mejor su problemática. Estos modelos deben reproducir en forma exacta tanto los tejidos duros y los tejidos blandos, y además deben estar montados adecuadamente en un articulador, volvemos a recalcar, semi-ajustable, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar en los modelos de estudio? Registros de la situación inicial de nuestros pacientes, ¿verdad? Vamos a observar los contactos prematuros, si hay contactos presentes, ¿verdad? Observamos el movimiento de la mandíbula, no tanto en relación céntrica como en máxima intercupidación habitual. Observamos las relaciones intermaxilares, observamos, ¿verdad?, los efectos de un posible ajuste oclusal, que podemos realizar un ajuste oclusal primeramente en el modelo para ver si ese ajuste oclusal puede solucionar el problema del paciente, ¿no? Caso contrario, optamos o cambiamos de tratamiento. Entonces, si ese ajuste oclusal lo realizamos directamente en boca del paciente y no era la solución, pues no podemos devolver ese esmalte. Entonces, tenemos que primeramente realizar todos esos estudios en lo que son los modelos montados en el articulador. Nos sirve para observar las inclinaciones de las piezas dentales, ¿no? Nos sirve para poder realizar un encerado de diagnóstico, ¿verdad? Para poder adelantar, ¿no es cierto?, un posible tratamiento y poderle mostrar a nuestro paciente este encerado de diagnóstico y el paciente pueda, pues, aceptar o no lo que se le está ofreciendo. Nos sirve también estos modelos de estudio que a través del encerado diagnóstico para poder confeccionar las coronas o las restauraciones provisionales, ¿no? Entonces, nos sirve de mucho lo que son los modelos de estudio montados en un articulador semi-ajustable para poder obtener un diagnóstico preciso y en base a ese diagnóstico poder planificar un tratamiento en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, nuestros modelos de estudio montados en un articulador semi-ajustable, y aquí hacemos o realizamos todo el análisis que hemos nombrado anteriormente, ¿verdad? Todos esos aspectos que hemos nombrado, pues vamos a ir realizándolo en este modelo, y en base a eso vamos a poder corroborar los hallazgos encontrados durante el examen clínico, el examen físico de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces ya con los modelos de estudio corroboramos y además complementamos los mismos con lo que son las radiografías, ¿no? Y por último tenemos lo que son las fotografías clínicas, que hoy en día es muy importante que nosotros sepamos tomar todos los registros antes y después de nuestros tratamientos en nuestros pacientes, ¿verdad? Y esto lo obtenemos a través de fotografías. Entonces tenemos que saber o aprender a tomar fotografías para tener un álbum de nuestros pacientes, ¿verdad? Con todos los procedimientos que estamos realizando en su tratamiento. Entonces tenemos que tomarle fotografías antes, durante y después del tratamiento para que tengamos como documentos médicos legales. Las fotografías las podemos realizar no solamente con una cámara fotográfica profesional, podemos realizarlas, si sabemos usar bien los celulares, hasta con un celular, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes las fotografías? Porque hoy en día estas radiografías, ¿verdad?, se han convertido en un instrumento fundamental en los tratamientos odontológicos y desempeña un papel cada vez más importante, sobre todo en los tratamientos de orden o de tipo estético, los cuales tenemos que registrar, ¿cierto?, como decíamos, el antes y el después del tratamiento que hemos realizado en nuestro paciente, para que podamos tener nosotros ese respaldo documental para que ante cualquier situación de algún proceso legal que quiera instalarnos el paciente, pues tengamos nosotros para poder defendernos, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos ahora tomar siempre las radiografías preoperatorias y postoperatorias a nuestros pacientes. Además de ser una herramienta que permite documentar los casos clínicos, facilita un buen diagnóstico y un correcto plan de tratamiento, ¿no? Entonces se ha convertido en un respaldo médico legal para muchos odontólogos. Entonces es importante que nosotros sepamos tomar siempre este tipo de registros en nuestros pacientes. Entonces la fotografía clínica nos permite registrar el aspecto del tejido antes del tratamiento y después del mismo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos siempre nuestras fotografías para poder registrar, ¿verdad?, cómo vino el paciente a la consulta, ¿verdad?, las características que tenía de esa cavidad bucal, y después del tratamiento que nosotros hemos realizado, pues cómo
se ha ido. Entonces acá hay muchas diferencias, ¿verdad? Entonces si el paciente viene y nos demanda que nosotros lo hemos estafado, que no le hemos hecho el tratamiento que requería, que ¿verdad? Y que simplemente hemos pulido su resina, entonces podemos mostrar, pues mire, así estaba, así lo dejé, entonces hay un cambio bastante drástico, entonces no puede alegar que nosotros no le hemos realizado un tratamiento adecuado o un tratamiento correcto, ¿verdad? Entonces nos sirve como un documento, como volvemos a decir, médico legal, para que nos podamos proteger nosotros ante cualquier circunstancia o ante cualquier problema